cómo relacionarte con tu forma de pensar. Este va a ser el tema del vídeo de hoy y te interesa tanto porque si estás aquí, si has llegado hasta aquí, ¿no? Es muy probable que estés en esa situación en la que eres muy consciente de los pensamientos que has estado teniendo a lo largo de multitud de ocasiones, no solamente en las ocasiones en las que todo iba mejor, sino sobre todo cuando parecía que las cosas no iban tan bien como tú querías que fuera, y entonces de repente un montón de pensamientos empezaron a aterrizar en tu mente y es muy probable que no hayas sabido cómo gestionarlo, qué hacer con ellos, ¿Qué pasa ahí, no? ¿Por qué estás pensando lo que piensas? Todo ese tipo de cosas. ¿Por qué sientes una emoción muy fuerte cuando un pensamiento determinado aparece en tu mente? Todo este tipo de cosas. Y tengo la sensación de que esto es el elefante en la habitación. Es lo que nos pasa a todos. Todo un ser humano está enfrentándose a este problema, pero nadie se atreve a hablar de ello. Nadie se atreve a hablar de la potencia que tiene un pensamiento. Nadie saca a relucir el poderoso poder, iba a decir, el poderoso efecto que tienen los pensamientos en nuestra mente. Y sobre todo, no es tanto el poderoso efecto que tienen, sino el que nosotros le otorgamos. Y aquí está la clave. Y va a ser brutal. Si entiendes esto, es increíble, porque a mí me hubiese ayudado tanto esto. Entender cómo gestionar estos pensamientos, no cómo gestionarlos, sino cómo comprenderlos, cómo relacionarme con ellos. Este es el tema de hoy, por eso es tan importante para ti. Mi nombre es Jorge Cuervo Caballero y evidentemente si estoy hablando de esto es que yo he pasado por esas fases. He pasado por esos momentos en los que al principio quería huir de lo que yo llamaba pensamientos intrusivos y no me quería relacionar con ellos porque no sabía directamente. He pasado de eso a caer en una crisis profunda donde realmente toqué el fondo más profundo de mi corazón porque no sabía de dónde salía todo esto. No sabía por qué me sentía de esa manera, por qué dentro de mí había como un vacío extremo al cual yo no sabía hacer frente, no entendía nada de esto. Hasta que por fin pude comprender el origen de todo, no solamente el origen, pude comprender también las reglas del juego, de lo que estamos jugando, porque sí, tú que estás en este mundo estás intentando descifrar cómo funciona esto, que no tiene ni puto sentido. Parece que no tiene sentido. Y tú estás intentando descifrarlo, intentando descifrar cuáles son las reglas de este juego, ¿no? Y es muy probable, pues, que tú hayas caído, igual que yo he caído, en esa trampa, en ese argumento de que la vida es un sitio donde te tienes que sacrificar, donde solo unos pocos tienen el lujo de conseguir lo que quieren. También, no sé, puede que pienses que todo se necesita conseguir con sacrificio y esfuerzo, todo este tipo de cosas, ¿no? Puede que tú hayas interpretado el juego de la vida como esto que te acabo de decir. Y en esta interpretación es donde entran los pensamientos, ¿no? No tiene nada que ver que tú estés jugando un videojuego y los pensamientos que puedas procesar a la hora de jugar a ese videojuego que pensar que tú estás dentro del videojuego y entonces ahora te crees que estás en situaciones de vida o muerte, etc. Los pensamientos del jugador o de la criatura que está jugando no tienen nada que ver. Una persona que está jugando ¿para qué? Para divertirse. Cuando tú estás jugando a un juego sin preocuparte de nada, probablemente los pensamientos que tengas en tu mente no tengan nada que ver con pensamientos destructivos, con pensamientos de muerte y nada de esto. Todo lo contrario, serán pensamientos de júbilo, pensamientos de coño, qué bien me lo estoy pasando. Aunque te maten en la partida, aunque no ganes en la partida, no tiene nada que ver, ¿no? Sin embargo, si tú realmente estuvieras jugando esa partida como el jugador, como el avatar, y de repente delante tienes a un monstruo que te quiere matar, los pensamientos que vas a tener si tú fueras ese avatar serían muy distintos, ¿no? Ese es el punto. Pero quiero contarte un concepto que a mí que realmente no encajé hasta hace muy poco. Fíjate, un curso de milagros, me voy a mover un poco, un curso de milagros me gusta, lo que pasa es que aquí me salgo de plano. Bueno, lo que quiero decir es que un curso de milagros tiene una frase que la voy a buscar para que sea concreta y que sea literal. Dice algo así como: tú crees que estás pensando, pero en realidad nunca jamás has pensado en nada. Y esa frase no la entendí hasta hace muy poco. Tú crees que cuando tú estás pensando, cuando tú estás librando esa batalla a nivel mental, a nivel mente de estoy pensando algo, cuando lo típico que de pensamientos intrusivos, de rumiación, de estoy pensando algo y estoy constantemente dándole vueltas y vueltas a la cabeza, ¿no? a ese mismo hecho. Realmente es muy probable que quieras quitarte eso de la cabeza, ¿no?
Y tú sabes la fuerza que tiene ese pensamiento, esa rumiación que te duele en la parte de aquí, que dices tú, joder, que te cansas, que es un derrame de energía increíble. O sea, tú sabes eso, ¿no? Y de repente llega un curso de milagros y dice que cuando tú estás pensando en esto, no has pensado en nada. Y yo esa frase la leí y no me enteré. Yo dije, no la entiendo, hasta que la entendí. Pues es tan importante este tipo de vídeos. Y entonces, ¿qué quiere decir esto? Vamos a dar un paso hacia atrás, ¿no? Porque esto es fundamental para comprender el por qué no estás pensando en nada cuando crees que sí estás pensando. Es que esto es tan importante, porque si realmente fueras capaz de entender que no estás pensando en nada cuando crees que estás pensando, todo terminaría por completo. Es decir, todos tus problemas se disolverían. Bien, vamos a dar un paso atrás, que es la pregunta del millón. Es quién eres tú, todo reside o todo forma parte de esa pregunta, ¿no? ¿Quién eres tú? ¿Quién es Jorge, no? ¿Qué es lo que tú estás viendo ahora? Este chico con barba, moreno, así, con la camisa, ¿qué es lo que estás viendo ahora? Claro, lo que tienes que entender es hacer la diferencia entre lo que tú eres, que tiene que ver con algo abstracto, y lo que tú crees que eres, que es lo concreto. Lo que tú eres, el ser que está dentro de ti, el alma, tu espíritu, no entiende de cosas concretas. Su lenguaje, su idioma, el idioma que está dentro de ti, con la parte realmente amorosa de ti, no entiende de cosas concretas. Su lenguaje no es lo concreto. Pero lo que tú crees de ti, es decir, tu personalidad, sí necesita las cosas concretas, sí necesita las etiquetas. Es decir, tu personalidad se crea, la personalidad de Jorge se crea como método de huida de una idea. Esto estará siendo muy, muy complejo. Déjame en los comentarios si esto se hace muy complicado, porque mi misión es precisamente hacerlo lo más sencillo posible, ¿no? O sea, lo que te quiero contar, lo que te quiero transmitir es que lo que nosotros mostramos al mundo, nuestra personalidad, lo que yo creo que soy Jorge, este tío de aquí, ¿vale? Que muestra esa personalidad llevará asociada. Mi personalidad es lo que lleva asociados los pensamientos, es lo que te quiero comunicar. La personalidad que yo he adoptado y que voy adoptando conforme me voy relacionando con el mundo, esa personalidad de forma inevitable va a llevar asociadas una serie de ideas, una serie de pensamientos. Pero la buena noticia es que tú no eres tu personalidad, yo no soy mi personalidad. El trabajo va a ser darme cuenta de cómo me puedo separar de mi propia personalidad, cómo darse cuenta, que de esto es de lo que van a ir estos vídeos, cómo darse cuenta de que esta personalidad la he usado para defenderme de algo. Y la clave va a ser cómo soy capaz de separarme de la personalidad. Es como interpretar un papel. Yo voy interpretando papeles constantemente, todos vamos interpretando papeles, porque tenemos un arraigo, tenemos un... en inglés es attachment, en español... ¿cómo es? Un arraigo, un apego, tenemos un apego a interpretar ese papel, ¿no? Entonces la clave va a ser cómo me desapego de esa interpretación, porque quiero interpretar este papel para obtener algo a cambio siempre, ¿no? Ya sea amor, ya sea seguridad, lo que sea, ¿no? Entonces la clave va a ser cómo me desapego de esa personalidad, que es la que realmente está teniendo ese tipo de pensamientos. Entonces, si entiendes esto, la liberación es absoluta. Porque entenderás que lo que realmente te preocupaba no tiene nada que ver contigo. Tiene que ver con la personalidad que tienes. ¿Sabes que se me quiere apagar esto? Pues no se va a apagar. Tiene que ver con la personalidad que tienes, con la personalidad con la cual estás tan arraigado. Es un papel que estamos interpretando constantemente. Y estamos profundamente enamorados de ese papel. Porque ese papel creemos que nos beneficia, que nos da algo a cambio, que nos da seguridad. No sé, puedes tener el papel del complaciente, por ejemplo, uno con el que yo me identifico un montón. Si tú adoptas el papel del complaciente, tendrás una presión increíble sobre tus hombros, al igual que yo experimentaba en el pasado. ¿Por qué vas a tener una presión increíble sobre tus hombros? Porque te vas a hacer responsable, vas a sentir que eres responsable de la felicidad del mundo. Vas a cargarte en la mochila el sistema emocional y las emociones y los pensamientos de la gente que esté en tu entorno, ya sea tu familia, tu jefe, tu pareja. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿Qué pensamientos va a tener una persona que tenga ese papel, que tenga esa presión? No lo estoy haciendo lo suficientemente bien, siempre la cago,
porque siempre que intento hacer esto, nunca le acabo haciendo feliz. El de siempre la cago es muy común, ¿no? Luego, ¿qué va a pasar? Si tú miras por ti, en algún momento, si tú realmente miras por ti, que esto es algo que está prohibido, pero si lo hicieras, ¿qué lo va a ocurrir? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que vas a pensar, no lo voy a hacer porque soy un cabrón, seré un egoísta si lo hago. Primero tengo que mirar por los demás, asegurarme de que todo esté bien para que yo pueda permitirme el lujo de ser yo. Ese tipo de pensamientos no están asociados no a Jorge, sino a lo que está dentro de mí. Están asociados al rol de complaciente que yo estoy siguiendo. Eso es una gran noticia, porque, piénsalo, tú no tienes ese problema. No es un problema tuyo, es un problema de la personalidad. La pregunta es, ¿por qué estoy tan apegado a esta personalidad? ¿Qué es lo que creo que me da? ¿Cómo me puedo separar de esa personalidad? ¿Cómo puedo jugar varios roles, varios papeles? Y aquí es donde está el verdadero libre albedrío. Esto es tremendo. Entonces, claro, al Jorge del pasado, que tenía pensamientos que no sabía gestionar, le diría, el problema... Porque claro, cuando tú tienes un pensamiento que no sabes gestionar, piensas que tienes un problema. Tú dices, joder, seré yo el raro, porque una vez más, este es el elefante en la habitación. Esto es algo por el que todos pasamos, pero de lo que nadie habla. Por lo tanto, como nadie lo habla, pues tú dices, coño, el problema lo tengo yo. Pero yo tengo este pensamiento que no sé cómo gestionar. Y entonces entras en un bucle, porque dices, no lo sé gestionar, me siento culpable, seré imbécil, tengo un problema. Los demás, todo el mundo parece que le va de puta madre menos a mí, porque yo tengo esto, bla, 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 todas estas tonterías, ¿no? Pero es verdad, entonces... Al Jorge del pasado le diría, esto que tú estás atravesando, que te parece tan horrible, que no sabes gestionar, que no sabes el porqué, todo esto no tiene nada que ver contigo. Esto es tan bestia. No tiene nada que ver contigo. No tiene nada que ver contigo. No tiene nada que ver. Los pensamientos que estás teniendo no los tienes tú, los tiene la personalidad que adoptas. En el momento en el que quites esa personalidad o te desapegues de esa personalidad, esos pensamientos se irán. Es más, ese tipo de pensamiento concreto, como ahora mismo, que estoy no teniendo pensamientos conscientes, ese tipo de pensamiento concreto desaparecerá y darán paso cosas como las sensaciones, la energía, el estado de flow, el estado de flujo. Por ejemplo, yo te puedo decir que cuando yo jugaba al fútbol, ¿no? A los más altos niveles, cuando yo jugaba al fútbol, yo tenía una tensión increíble, una tensión brutal, era enorme, y estaba constantemente pensando qué es lo que iba a hacer, cómo lo iba a hacer, cómo iba a entrenar, cómo me iba a mover, de todo, ¿vale? Hacía afirmaciones, hacía de todo. Sin embargo, tenía una tensión increíble, una tensión tan fuerte que era incapaz de salir al campo sin estar absolutamente reventado, y era portero yo. Entonces, claro, todo ese tipo de pensamientos que yo intentaba resolver con pensamientos era un bucle, era un caos, no funcionaba. Porque lo que tenía que darme cuenta era que esa persona, eso que estaba generando los pensamientos o esos pensamientos se sincronizaban ¿con qué? Con la personalidad que yo estaba obteniendo en ese momento. Que tenía mucho que ver con esa personalidad de tengo que hacerlo perfecto para así tener amor. Claro, si el amor que yo recibo depende de mi desempeño, imagínate, o sea, imagínate de verdad, imagínate tú si creyeras. O sea, imagínate que tú creas a tu hijo, ¿vale? O sea, pero que no sea biológico, ¿no? Que tú creas como un muñeco, ¿no? O como en un videojuego. Y tú le pones al muñeco las especificaciones que tú quieras. Pues en mi caso, ¿no? Moreno, alto, con barba y tal. Y atlético, pimpa. Vale. Tú lo has creado. Y le insuflas una idea. Que es, para que yo te quiera, tienes que ser perfecto. Claro. Tienes que jugar al fútbol de manera perfecta. O sea, para que tú puedas sobrevivir, porque en el pasado, cuando éramos niños, eso de que para que tú me quieras implica supervivencia. Para que tú sobrevivas, tienes que hacerlo todo perfecto. Tienes que jugar al fútbol perfecto. Tienes que ir a clase y sacar las mejores notas. Tienes que ser el más guapo. Tienes que ser el que mejor habla. Tienes que ser todo esto, ¿no? Claro, si tú le insuflas estas ideas a esta persona y la persona las cree, ¿cómo será la vida de esta persona? ¿Cómo crees que esa persona va a vivir? Horrible, o sea, va a tener una presión increíble. ¿Qué pensamientos crees que va a tener esta persona? Este muñeco, este avatar, ¿qué pensamientos crees que va a tener? ¿Crees que va a tener pensamientos de paz y tranquilidad? Y, oh, qué guay, qué buena es la vida, qué bien me lo estoy pasando? No, va a ser una persona que va a creer que no tiene derecho a disfrutar. Y así yo me sentí durante mucho tiempo. Va a ser una persona que va a creer que si disfruta, está perdiendo el tiempo, que la está cagando. Va a ser una persona
que va a pensar que, claro, que siempre está fallando, porque la perfección no existe. Entonces, claro, si mi ideal es hacerlo perfecto para obtener el amor y la perfección no existe, estoy abocado al fracaso. Y encima me voy a odiar porque no lo estoy consiguiendo. ¿Y qué pensamientos voy a retroalimentar? Los mismos, pensamientos de muerte y destrucción continuamente. Continuamente. Ahora, si tú te das cuenta de que ese avatar no tiene nada, los pensamientos que está teniendo dependen de esta idea que le acabo de insuflar y de esa personalidad que acaba de tener en base a la idea, entonces las preguntas, la forma de relacionarme con los pensamientos es totalmente distinta. La siguiente pregunta sería ¿cómo me desapego de ese pensamiento? No de ese pensamiento tanto, sino cómo me desapego de ese papel que estoy interpretando.